Bueno, estamos con Marcelo Roffé, quien nos abre las puertas de su consultorio de manera muy amable para hablar de todo lo que tiene que ver con el retiro de los deportistas, no solo en el fútbol, sino también en general, y con la presentación de este nuevo libro, número 14, si no me equivoco, 15. 15, porque acaba de salir uno en Colombia. Acaba de salir el libro en Colombia y en este caso vamos a hablar del retiro, del libro que tiene que ver con el retiro. Se llama ¿Y después del retiro qué? Salud mental y resiliencia en el deporte. Preguntarte sobre todo cómo surgió esta idea en lo que tiene que ver un libro que por ahí una temática que era poco abarcada aquí en la Argentina y no sé en el mundo. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, es un placer. La verdad que es un tema que se ha investigado muy poco porque es un tema tabú. Tabú llamamos a los temas que nadie quiere hablar, ¿sí? Como las lesiones también. Lamentablemente nació la idea, si bien yo ya lo venía investigando y en varios de mis libros tenía capítulos, la idea nació después del suicidio de un exjugador, actual entrenador, como era Julio César Torresani, que había jugado en Unión, Colón, Boca y River. Entonces, a partir de ahí, yo dije, bueno, hay que aportar científicamente una investigación que busque un granito de arena para que estas cosas no sucedan más, porque son muertes evitables y absurdas. El futbolista generalmente, porque es el caso tal vez más paradigmático en cuanto a deportistas, no está preparado para el día después. En este caso, ¿cómo se hace para trabajar sobre eso? ¿Es aconsejable prepararlo durante un largo tiempo? Hay muchos casos que se dan de un día para el otro, que se retiran del fútbol y enseguida comienzan con otra actividad. ¿Cómo sería lo aconsejable o depende tal vez de la persona y su mentalidad? Bien, nosotros decimos que para el retiro hay que entrenarse. ¿Y cuándo hay que entrenarse? Hay que empezar en la etapa juvenil. A ver, los clubes, que por ejemplo yo ahora estoy en Lanús y es obligatorio estudiar en juveniles, no solo para los chicos de la pensión. ¿Y esto qué quiere decir? Que eso te obliga a prepararte por la posibilidad de que no llegues, a hacerte un adulto más responsable y a desarrollar otra zona de interés. Porque es una carrera muy corta en el mejor de los casos. Hay una frase muy buena que la otra vez le escuché a un entrenador con la que compartí un simposio que dijo: yo conocí muchos cracks que hoy son delivery. Si vos tenés el chip que lo único que sabés hacer en el fútbol es patear una pelota, es muy difícil. Y como dice Gonzalo Rodríguez, el jugador de San Lorenzo en el libro, vos por ahí estás en un Mercedes-Benz llorando. Entonces no pasa por la plata, pasa por sentirte útil y sentir que podés aportar algo, y también la imagen que le das a tus hijos. Lo que el deportista más extraña es la rutina, el hábito, el vestuario, la adrenalina de la competencia, y todas esas cuestiones son muy difíciles de reemplazar. Muchas veces se puede dar el duelo durante la carrera de futbolista en el último tramo, cuando se empieza a vislumbrar la luz del túnel, porque hay muchos casos paradigmáticos, como por ejemplo, en mi caso tuve la oportunidad de leer el libro del Cholo Simeone, que él decía que le llegó la oportunidad de dirigir de un día hacia el otro, pero que él venía madurando hace muchísimo tiempo la posibilidad de ser técnico y que no lo sufrió, en su caso, al retiro. Y hubo otros casos como Marcelo Gallardo, ahora se han dado muchos casos, Eduardo Domínguez, Damonte, jugadores actuales que pasan de un día para el otro a ser entrenadores y por ahí no les ha costado. Pero hay muchísimos otros que no. En ese caso, ¿cuál es el secreto o la clave? ¿Es toda la preparación? No. A ver, cada uno es cada quien y cada quien es cada cual. Entonces hay que ver cómo lo fue trabajando cada uno. En este libro el porcentaje es el 22% nada más. Se preparó o se prepara, porque también en el libro hay muchos deportistas que todavía no se retiraron. La competencia. Solo el 22% se preparó o se prepara para el retiro, o sea que consulta a un profesional especializado. Es muy poco el número. Pero bueno, hay algunos, como vos bien decís, que lo pueden ir elaborando y no les cuesta. Igual Simeone es un grandísimo entrenador, pero le cuesta
vos lo ves al costado, todavía patea como si fuera jugador, ¿no? Totalmente. Entonces, y también, vos nombraste a Monte, no es fácil ser el entrenador del que hace 6 meses fue tu compañero. El tema de la asimetría de los roles, eso también se entrena, se prepara y se trabaja. Lo ideal es retirarte vos, no que te retire el club o un técnico o una lesión. A eso también apunta el libro, a que uno puede elegir en la vida, entonces uno poder elegir, que es lo más lindo y lo más difícil, poder elegir. ¿Se entiende? Entonces, vos bien decías, Saviola, que está en el libro, que dice, no me retiré de la manera que hubiese querido, pero sí en el lugar donde yo quería, en River. Pero él quería retirarse jugando y no se pudo retirar jugando. Después tenés el caso de Sorín, que fue capitán de la selección mayor en Alemania 2006, que dice, cuando yo lo elaboré, me retiré y nunca me reproché de haber continuado. Y que una señora una vez le dijo, pero ustedes se retiran en el mejor momento. Y bueno, él en el prólogo explica un poco, juega con eso, ¿no? Que uno es muy joven para la vida, pero viejo para el deporte. Y siempre es mejor retirarte cuando estás bien, no dejando una mala imagen cuando tuviste una buena carrera. Después el libro me parece que tiene una cara interesante, que es los retirados no exitosos, sino los exitosos anónimos, porque todos los que nombramos son muy conocidos. Aunque tenemos el caso de Roberto Batión, que fue un gran jugador, que jugó en Europa, que jugó en Banfield, en Unión, en Independiente, pero que vino a la presentación del libro y dice, porque hay una película del libro que también la pueden buscar en YouTube, donde están todos los testimonios, que dice, yo hace 3 años que no tengo trabajo, o mejor dicho, tengo un trabajo con niños, pero no cobro, y ayudo en la casa del futbolista con Neri Pumpido, pero es ad honorem. Entonces, esos testimonios te chocan, ¿no? Te sorprenden. Y después tenés casos de exitosos anónimos que son personas que, por ejemplo, conocí en las selecciones juveniles, que por ahí eran capitanes o en Ferro y perfilaban y tuvieron 5 minutos de fama. Hasta la reserva llegaron y después se dedicaron al futsal, nunca debutaron en primera. O el amigo de Sala, Juan Sala, que llegó hasta la tercera de Ferro. O Leo Carrizo también, que se dedicó al futsal. O otro chico, Pedevila, que era capitán de la juvenil de San Lorenzo y no llegó. Peirone, que le hizo 3 goles a Boca. Y desapareció. Claro, jugó a otro nivel. Entonces está bueno también ver los testimonios del revés, porque si no nos quedamos solos con las luces del éxito. Exactamente. En realidad, siempre en la cancha, el deportista o en la competencia, es él. Pero también es mentira, él o ella, pero también es mentira que hay deportes individuales. Todos los deportes son de equipo, porque acá vienen automovilistas también, que si tienen mala comunicación con el mecánico, pierden la carrera, si no le dicen claramente qué sienten del auto y dónde está el problema. Porque el auto es el 50%. Entonces, uno aprende que todos los deportes son de equipo, pero que también los límites y las metas están en la propia cabeza de uno. Entonces, siempre la lucha del rival a vencer es contra uno mismo. Ahora, ¿qué pasa? En el tenis, por ejemplo, que el 70% del tiempo la pelota no está en un juego, ganan los pensamientos, positivos o negativos. Y perdés o ganás con vos mismo, más allá del rival. Es lo que se dice comúnmente también, que dentro de los 100 mejores del mundo, en cuanto al nivel tenístico, son todos muy parejos y gana el más fuerte mentalmente. Gana los 10 que mejores se adaptan al estrés de las competencias, de los viajes. Es verdad, porque hay paridad técnico-táctica. Esto es así. Cuando hay paridad técnico-táctica,
desequilibra lo físico y por último lo mental, que es la frutilla del postre. Porque entrenar la mente es jugar con ventaja. Ahora, el tenis, por ejemplo, es un deporte individual como el boxeo, que como decía Ringo Bonavena, todo muy lindo, todos te palmean, todos te abrazan, pero cuando suena la campana, te empujan al medio del ring y te sacan hasta el banquito. Entonces, vos en el fútbol estás ido, estás en un bache, estás bloqueado y te grita, dale Marcelo, ¿qué te pasa? ¿Estás dormido? Dale. Y vos haces, y por ahí regalate 10 minutos y volvés. Cambio en el tenis, una vez Gabriela Sabatini dijo, perdí el punto, después perdí el game, después perdí el set, después perdí el partido. O sea, es mucho más difícil volver porque el desequilibrio emocional es más marcado. A veces vos te crees un genio cuando ganás y una cucaracha cuando perdés. O sea, la percepción de éxito y de fracaso está un poco desfigurada. En cambio, en un deporte de equipo te sostiene la estructura. Recién decías también y hablabas de las lesiones con respecto a que te van marcando el retiro. ¿Y qué pasa, por ejemplo? Hay un montón de casos paradigmáticos ahora de jóvenes que sufren de las lesiones y que están lejos, tal vez en edad, del retiro. En esos casos, ¿a qué se debe? ¿Es exclusivamente también mental o a qué se debe las reiteradas lesiones? Y te puedo nombrar casos 1000 de entre jugadores de 25 y 30 años que están muy lejos del retiro. Sí, pasa que cada vez empiezan más temprano. Entonces cada vez están más quemados física y mentalmente. Para mí pasa un poco por ahí. Y pasa porque los calendarios cada vez son más exigentes y las competencias cada vez son más demandantes. Y entonces, al estar más apretado el calendario, haber menos tiempo para recuperarte, haber empezado más temprano, el cuerpo en un momento dice, basta, no tengo vacaciones hace 12 años, no me las da, fabrica inconscientemente una lesión para descansar. En ese sentido, ¿se puede dar, por ejemplo, el tema de juega mucho lo psicológico? Por citarte, no sé, el caso de Di María, el caso Ávila, que tuvo 9 lesiones en Boca en este último año y medio o 2 años en Boca desde que llegó. ¿Juega por ahí también el hecho de la presión, los objetivos no conseguidos? Sí. ¿Todo aporta a la lesión y al consecuente retiro? Vos fijate que estás hablando de 2 jugadores de élite que han triunfado y estás poniendo 2 ejemplos. Di María creo que se les desgarró 7 veces en la selección. Entonces, la selección y el jugador siempre es una relación de presión. Más en este país que no está etiquetado como que no gana algo desde la Copa América 93. Son 27 años. Entonces hay mucha presión, mucha. Y este es un país cruelmente exitista. Entonces hay que buscarlo por ahí. Y el caso de Ávila, bueno, Boca es de una presión extraordinaria también. Ha perdido con River, ha quedado afuera, ha perdido final y semifinal. No gana una Copa Libertadores hace 13 años. Y también Boca te arrastra, ¿no? Entonces, si bien son 2 jugadores que no creo que estén cerca del retiro, ahí hay algo psicológico que tienen que tratar con un profesional cuando es tan reiterado y en tantas ocasiones. Di María después dijo que lo había empezado a tratar. Hoy en el tenis decimos, o en el básquet, pasó la generación dorada, los de ahora no le atan los cordones, o en el tenis también, y el argentino, como bien decías, es exitista, y se malacostumbró a que había 10 tenistas top 100, 3 top 10 cuando estaba Corian, Nalbandián y Gaudio, y hoy los de hoy no sirven. Eso también debe ser complicado y a tratar en el deportista. Porque es la dictadura del resultado, porque nos han instalado a fuego una falacia que es el segundo es el primero de los fracasados. Entonces, por eso en las últimas 3 Superligas quedaron sin trabajo 63 técnicos. 63 entrenadores. Totalmente. Sin trabajo. Quiere decir que es una locura. Es la película de Wall, La picadora de carne, cómo van cayendo así.
Y preguntarte también en el caso que adoptás en el libro la palabra resiliencia. Sí. Bueno, es una palabra muy de moda hoy. Totalmente. Es una muy buena pregunta porque así la gente entiende, ¿no? Resiliencia es una palabra que viene de la psicología positiva y que significa tres cosas. Primero, enfrentar el estrés o la adversidad, no huir. Porque uno lo primero que dice, ¿qué hago? Enfrento, te viene a atacar un toro, ¿qué hago? ¿Lo enfrento o rajo? Pero el toro sería el símbolo de una realidad adversa. Segundo, superar la adversidad, o sea, ganarle al toro, ganarle a ese obstáculo, a ese momento difícil que tuviste. Y tercero, salir fortalecido. Hay una gran frase de Nietzsche, el filósofo, que dice, lo que no mata fortalece. Entonces, salir fortalecido, aprender de esa enseñanza para no volver a caer en esa situación. Entonces, hoy es fundamental. En realidad, los deportistas de élite tienen resiliencia, si no, no hubieran llegado a donde llegaron. Pero igual todo el tiempo tenemos adversidades, dentro y fuera de la cancha. Es muy importante trabajar sobre las herramientas para estar fortalecido y seguir superando obstáculos. Para ir cerrando, te pregunto, ¿qué mensaje te gustaría dejarle no solo al deportista, sino también al deportista amateur? O hay deportistas que, por ejemplo, en mi caso me tocó entrevistar a Constanza Garrone, al gatito Nimo, que han sido deportistas que han tenido un accidente y les cambia la vida por completo y, por ejemplo, en sus casos agarraron o se volcaron a otro deporte para seguir en contacto con el deporte y no forzaron, por ejemplo, el retiro. ¿Qué mensaje querés dejar para...? Bueno, hay un automovilista que quedó ciego y ahora juega al tenis para no vidente. Hay muchos casos por ahí de deportistas que no se retiran y siguen con el deporte u otro deporte u otra actividad. ¿Qué mensaje te gustaría dejar en general para los deportistas con respecto al retiro y a sobrellevar o vencer las adversidades? No, a ver, si no podés hacer un deporte y el deporte es parte de tu disciplina, de tu vida, hace otro, digamos, ¿no? Sea profesional o amateur. Ahora, que el retiro no significa necesariamente la muerte de nadie, que para retirarte hay que entrenarse, que hay herramientas que vos podés incorporar para que sea más liviano y que hay otra vida, que podés resetearte, reiniciar, reinventarte y hay otra vida, existe otra vida, solo que tenés que prepararte. Totalmente. Y que podés disfrutarla verdaderamente. ¿De qué edad se aconseja empezar a trabajar el retiro o cómo se lo trabaja con, como decías y nombrabas otras herramientas, darle a los chicos que sin querer se le está inculcando valores, educación, que sin mencionar la palabra retiro, pero se los está preparando para el día de mañana? Los talleres hay que hacerlos en fútbol amateur. Nosotros en Lanús tenemos talleres del retiro. O sea, vos decís, pero ¿cómo? Todavía no llegué a primera, ya me estás retirando. No, justamente la palabra retiro te abre un abanico de cosas que vos ya tenés que saber antes. Por si no llegás a primera, por si llegás. Entonces tenés que estar preparado porque la vida no es fácil. Entonces justamente es incorporar herramientas y ver la realidad y hablar de estos temas, ¿no? Que son tabú, pero que nos ayudan a ser mejores personas y mejores deportistas. Muchísimas gracias, Marcelo, muy gusto, amables. Y bueno, seguramente va a ser un gran éxito si se lo querés mostrar a... Lugar editorial y está en todas las librerías.